Bueno, primero agradecerles a todos y todas que vengan en este día helado, digamos, que nos vengan a acompañar en esta conversación, que como bien decía, se titula para... Hoy, acá, ahí sí. Para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Parto por presentar, yo creo que igual de todas maneras todos la conocen, pero Sonia Montesino, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2013, antropóloga, escritora, profesora titular de la Universidad de Chile, investigadora en las temáticas y pionera también a nivel nacional en los temas de antropología de la alimentación, de género y el estudio y la reflexión sobre las identidades en Chile. Tiene una larga trayectoria y un largo currículum que no lo voy a leer extensamente, pero obviamente sus obras más reconocidas, quizás ustedes también las han leído, las han podido revisar, Madres y Guachos, Mitos de Chile, La olla deleitosa. Así que, Sonia, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias Alejandra por la presentación. Alejandra es colega, antropóloga, es doctorada en antropología, se ha especializado también en antropología de la alimentación, trabaja en el mundo Rapa Nui, hace comparaciones entre el mundo Rapa Nui y mapuche, trabaja en la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile y también en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que, bueno, vamos a darle entonces con esta conversación. Vamos. Bueno, una primera tema que queríamos traer es a Mistral, porque sin duda Mistral está en todo, ¿ya? Y este es un texto que acaba de salir en estos recados completos, ya que bueno, tiene los antiguos, pero hay algunos nuevos, como este del mar, ya que me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante, ya, y entonces yo retendría para la conversación que vamos a tener esto, digamos, de mi infancia es la montaña, mis mocedades del mar, y vivo siempre partida entre dos ansias, la de subir cerros arriba hasta donde ya no parecen llamada, casi lacerada por mi madre la montaña, que me quiere, y la de bajar después de 8 semanas en un descenso vertical, tirada de bruces hacia mi padre, que también me quiere. Chile es eso, en cada chileno que tuvo esos dos regazos opuestos y que se hizo en los dos por partes iguales. Retengamos esto de la montaña y el mar porque lo vamos a retomar, digamos, después. Dale. Bueno, queremos hacer algunos agradecimientos porque esto de estar acá tiene una historia, ¿ya? Queremos agradecerle a Rolf Förster porque su trabajo en el archivo nos ha permitido tener algunas imágenes que les vamos a mostrar. A Meilin Tang, que es una activista conocedora ya de todo lo que es el trabajo con la pesca sustentable, ya, y que nos dio también mucha información nueva. Bueno, a Jorge Vergara, que no sé si lo veo aquí, a mi colega antropólogo, que trabaja en la Universidad de Concepción y que nos estimuló mucho, digamos, a estar acá. Bueno, a la Alejandra por querer participar, digamos, en esta conversación, pero especialmente queremos agradecer a Chantal, ya, que en realidad nos llamó a hacer esta conversación frente a muchas que habíamos tenido respecto al consumo de pescado en Chile, ¿no? Siempre Chantal me decía, bueno, pero ¿y qué pasa en este país? Ya que no hay, bueno, aparte de otras cosas ya, que nos preguntábamos de lo que pasaba en este país, pero respecto al consumo, ¿no es cierto?, de pescado. Entonces, yo le digo, pero Chantal, si no hay investigaciones, no sabemos, no hay, no. Entonces, bueno, pero ¿por qué nos vas a decir que no sabemos? Bueno, como por la boca muere el pez, dije que sí, ya, y estamos acá. Así que muchas gracias, Chantal, porque nos ayudaste a hilvanar algunas de nuestras investigaciones. Así que, bueno, dos cosas que me gustaría que tuvieran presentes, digamos, en lo que hay detrás de esta conversación. Son dos temas de antropología y de alimentación. Ya uno es Jack Goody, digamos, que es uno de los antropólogos, historiadores también, que generó esta especie como de, diríamos, de cuadro, ¿no? Como para poder ordenar cuando uno empieza a investigar o a pensar sobre algo alimenticio. Entonces, están todos esos cuadraditos de los cuales de alguna manera ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a estar refiriendo. ¿Ya? Y en este caso, digamos, el locus que nos ocupa, ¿no es cierto?, es el mar, el maritorio, ¿ya? La fase, ¿no es cierto?, va a ser efectivamente la pesca, pero vamos a hablar de distribución
ya no mucho de preparación porque no nos da el tiempo ya de consumo, y no vamos a hablar mucho de eliminación porque ese es otro gran tema. Bueno, y la otra cosa que hay detrás de esto es otro concepto de antropología de la alimentación que tiene que ver con el principio de incorporación. ¿Ya? Este es un concepto que lo acuña Fichtler, el omnívoro, seguramente ustedes lo han visto, está, digamos, en las librerías, ¿no? Es un texto muy interesante. Aquí lo importante es retener esto de que cuando nos alimentamos, a diferencia de otras manifestaciones culturales, por ejemplo la ropa, ¿no? La ropa está sobre nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros comemos, introducimos en el cuerpo. Y al introducir en el cuerpo se generan homeostasis, pasan muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, y que Fichtler descubre es justamente esto de que no comemos nutrientes, sino comemos símbolos. Comemos símbolos, ¿ya? Y aquí espero que quede claro, digamos, qué pasa con el símbolo pescado, ¿ya? Entonces, estas dos cosas están en esta conversa. Bueno, y ¿qué es lo que vamos a conversar o vamos a tratar, ¿no? Es justamente esta paradoja ya que hay en Chile, que es la paradoja, ¿no es cierto?, de que somos los mayores exportadores, ¿no es cierto?, de pescado, históricamente también, no solamente ahora, ¿ya? Tenemos una costa supuestamente llena de estas maravillas del mar, pero consumimos poco pescado, ¿no? Entonces, la paradoja es un poco de la cual queremos conversar, y para ello hemos pensado en algunas hipótesis, ¿ya? La primera hipótesis, ¿no es cierto?, es que esta paradoja no se da tanto en las zonas costeras, ¿ya?, y en las ciudades que están al lado de los mares, ¿ya? Nosotros solamente estamos hablando de esta hipótesis por los trabajos que hemos hecho de terreno, ya en estas zonas y con los pescadores, etcétera. Y entonces, pero no hay un trabajo exhaustivo, ¿no?, que pueda confirmar, pero es una hipótesis, ¿no? Y la segunda es que hay una larga duración de esta paradoja. Ya vale decir el hecho de que en las zonas, digamos, o ciudades que no están en la costa y que están en los valles, hay menor consumo, obviamente, de pescado, ¿ya? Y esto tiene una larga duración, tiene una historia, ¿ya? Que no nos vamos a referir completamente a ella, pero vamos a plantear. Bueno, y por último, entonces, también la hipótesis del principio de incorporación. O sea, hay algo que pasa con este símbolo pescado, ¿no es cierto?, ya que nos lleva en algunos lugares a este bajo consumo. Entonces, por un lado, la memoria de la toxicidad, ¿no es cierto? Los pescados nos entregan una memoria, todas hemos tenido, si no personalmente, ¿no es cierto?, a través de una transmisión familiar de que alguien se intoxicó comiendo pescado o marisco, ya como me recordaste, Pilar, ¿ya? Lo segundo dentro de este principio de incorporación, ¿no es cierto?, es el tema de los imaginarios sobre el pescado. ¿Qué imaginarios tenemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura chilena sobre el pescado? Vamos a ver eso. Por otro lado, también las simbólicas de clase y género. Ya cuando se ingiere también se está ingiriendo clases, se está ingiriendo género, etcétera. Entonces también vamos a hablar un poquito de eso. Ya, y por último, ya encontramos que en este principio de incorporación, la lata, con el doble sentido de lata, ya la lata produce una metáfora con el pescado que la queremos, digamos, dejar para conversar. ¿Ya? Así, eso. Así que, bueno, podríamos partir, Alejandra, la hipótesis 1 y 2, tú has trabajado harto sobre eso, así que podríamos ver, ¿te parece? Empecemos entonces. Bueno, como bien decía Sonia, no son muchos los estudios que hay respecto a esta temática, académicos, digamos, desde las ciencias sociales, pero sí en esta invitación de Chantal dijimos lo que probablemente haría cualquier persona, busquemos en Google. ¿Qué dice, en el fondo, qué dicen las estadísticas, qué hay de información, digamos, que podamos empezar a desmenuzar y analizar? Y justamente en esa revisión es que nos demos cuenta y empezamos a conversar justamente de desde dónde se construyen esos datos. Y aquí simplemente son dos ejemplos, la idea no es que, por favor, no lo busquen, no es para estigmatizar ninguno de los dos estudios, por supuesto, pero ahí a mano derecha hay una encuesta que hizo Fundación Cocinamar,
sobre consumo de peces y mariscos en el año 2020. Y ahí es la estadística de a quiénes se consultaron y quiénes respondieron las encuestas que ellos estaban trabajando. Y ahí claramente, bueno, se ve un poco borroso, pero podemos ver y vemos que esto se repite en muchos de los estudios, las encuestas de consumo y sobre la pregunta de quién responde estas encuestas, que están fuertemente vinculadas a la región metropolitana, a Valparaíso, que obviamente está en la costa, digamos, pero es un centro urbano importante, y ahí uno se pregunta, como siendo Chile un país con esta costa tan extensa, ¿por qué las encuestas tienden a estar en los centros urbanos? Y creíamos que ahí había algo, digamos, desde dónde se toman los datos. Y por otra parte, ahí traíamos a colación uno de los estudios que es muy importante, digamos, de los pocos que hay, que hizo el historiador Ricardo Coyunyan, digamos, hay un extracto, una de las gráficas, digamos, que está dentro de uno de los artículos que ha hecho, que nos hizo preguntarnos qué información, desde dónde podemos sacar información para reconstruir esta pregunta por el consumo en Chile. Y claro, veíamos el ACE ahí en un estudio, digamos, que tiene que ver con reconstruir a través del valor anual de la pesca desde 1859 a 1918. Y nos preguntamos, bueno, este tipo de estadísticos, este tipo de datos, ¿de dónde nos habla? Justamente vinculándonos con este esquema de Woody. Y decíamos, bueno, para las estadísticas comerciales, por ejemplo, que podría ser una fuente importante de reconstrucción, ¿dónde está ese dato? En los mercados. ¿Ya? ¿Y dónde están los mercados? Generalmente en los centros urbanos, ¿no es cierto? Entonces ahí decíamos, bueno, hay algo que pasa cuando uno empieza a introducirse en estas temáticas y buscando la información más dura, digamos, que es necesario empezar a cuestionar. Y por otra parte, teníamos la experiencia del trabajo de investigación, sobre todo en la región de Coquimbo, en la provincia del Choapa, y ahí qué nos decía el terreno, digamos, qué nos decía la observación, lo que hemos podido mirar y trabajar en comunidades costeras, que pese a que hay poco consumo, hay una memoria en el territorio vinculada a las preparaciones que han sido transmitidas de generación en generación, digamos, y eso sigue presente hasta el día de hoy, no es una cosa del pasado, no es algo que se comía o se hacía o se pescaba, sino que sigue muy vigente. Entonces, claro, esta estadística del bajo consumo, pero que se exporta mucho, no se condice con los relatos que uno puede ver y con los imaginarios, digamos, que se movilizan en los territorios. Justamente Coquimbo es muy interesante porque al ser un territorio, digamos, uno de los más angostos de Chile, hay una serie de intercambios que se dan entre la costa y los valles, con la cordillera, y aparece también una memoria de un concepto que, bueno, Sonia lo ha trabajado mucho más en extenso, pero queríamos traerlo a colación, nomás para después quizás podemos profundizar, si alguien quisiera, sobre la dieta pacífica, ¿ya? Y como ese podría ser un componente para comprender también las cocinas y las identidades culinarias en Chile. ¿Y qué consiste esta dieta pacífica? Algo bastante lógico si uno lo ve desde afuera, por la dispersión de nuestro territorio, por la diversidad, etcétera, que es que siempre han habido intercambios ya entre la costa, los valles y la cordillera, y por lo tanto hay una serie de preparaciones, por ejemplo, podríamos rastrearlo de ahí, que da cuenta de esos intercambios. Ahí una imagen, estas son dos ilustraciones que la hizo la artista visual Sileni Pastén, que ella es de Salamanca, es dentro de nuestros últimos trabajos que hicimos en esa zona. Por ejemplo, ahí aparece a mano derecha las papas con cochayuyo, digamos, y cómo entonces hay una serie de preparaciones que dan cuenta de este diálogo entre el mar y la cordillera y los valles, pese a que nuestras estadísticas nos señalan que el consumo es muy bajo en Chile. Bueno, quizás ahí ya para avanzar en la segunda paradoja, que tiene que ver con el tema de la larga duración. Y aquí es importante, y traíamos a colación algunas imágenes también, porque desde lo arqueológico, la evidencia, sabemos que hay rastros por lo menos desde hace 12.000 años de la presencia humana, digamos, en las zonas costeras de Chile, donde vemos los vestigios hasta el día de hoy, por ejemplo, a través de los conchales, ¿ya? Que dan cuenta justamente de estas huellas del consumo a través de los restos, a partir de la extracción, digamos, que se acopian y que están presentes a lo largo del territorio. Pero también hay una presencia importante cuando se hacen las excavaciones, las prospecciones arqueológicas, de artefactos vinculados a la pesca, las redes, los anzuelos, etcétera, que permiten, por ejemplo, como la profesora Victoria Castro, digamos, que ha trabajado en estas temáticas y bueno, partió hace no mucho tiempo de hablar, de que en Chile
existe la presencia de grupos cazadores recolectores marítimos, ya no solo la recolección y la pesca, o sea, la recolección y la caza como comúnmente, sino que incorpora esta noción del mar, digamos, y la recolección, porque está presente a lo largo del territorio. Y también los arqueólogos destacan la presencia temprana del charquecillo de congrio como una forma de consumo, generalmente por excedente en la pesca, así como de intercambio entre las distintas comunidades y presente en distintas partes del territorio. Por otra parte, si uno sigue avanzando, digamos, en el tiempo, en los cronistas, en los relatos coloniales, justamente a partir de lo que hemos visto de los trabajos de Koyunyan también y que él releva, tiene que ver con una presencia en un discurso de siempre esta variedad de peces, de una abundancia de pescados y mariscos, pero parece que siempre hay dificultades con relacionarnos y hay intentos constantes de poder clasificarlos, de poder entenderlos, digamos, y ahí justamente es que queremos volver a Woody, digamos, y su esquema, porque permite ordenarnos quizás en algunas grandes discusiones. Obviamente los temas de producción, ya que es como esta primera fase, digamos, de la que habla Woody, lo que podemos ver es que hay una constante preocupación en general por las formas de extracción, pero nos llamaba mucho la atención, a propósito también de nuestras estadísticas de los primeros exportadores, ciertos productos marinos, etcétera, sobre la sobreexplotación. Hay una idea, digamos, de que estamos depredando, digamos, en términos modernos, digamos, los recursos, que también sería algo a ahondar cuando hablamos de peces y marisco, el recurso marino, ¿ya? Y que entonces es necesario regular. ¿Ya? De hecho, la ley de pesca va a ser muy temprana el siglo XX, digamos, de esta forma, y habían otras medidas anteriores también que nos hablaban de eso. Entonces, hay una idea respecto a la producción, por una parte con cómo se explota ese recurso marino, ¿ya? Y por otra, también aparece, pero es necesario, ahí Avilés tiene un estudio bien importante en la región de Coquimbo, pero que habría que profundizar aún más sobre las formas de los pescadores, cómo trabajan, digamos, y también, bueno, obviamente habría que profundizar en las formas de organización, digamos, y en la incidencia que han tenido también en las distintas políticas. Después, si avanzamos en los temas de distribución y almacenamiento, obviamente uno de los temas que vemos generalmente en los relatos es cómo hacemos llegar los peces y los mariscos a los centros urbanos generalmente. ¿Cómo lo hacemos? Porque los pescados se descomponen, se echan a perder, digamos, no es fácil. ¿Cómo llevarlos de la costa, por ejemplo, a Santiago, que es uno de los temazos, digamos, que siempre aparece? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí las tecnologías justamente de conservación y de transporte son fundamentales. Ya se hacen una serie de intentos, de hecho hay políticas de tratar de fomentar los enlatados, por ejemplo, que no funcionó mucho, pero después obviamente una gran revolución que va a haber como que va a marcar un hito son, por ejemplo, los congelamientos y los camiones refrigerados para el transporte a los centros urbanos. Pero ahí destacamos a los centros urbanos, ya no es para el consumo en la costa. Siempre la preocupación tiene que ver con esto de cómo aumentamos el consumo, pero cómo llevamos los productos desde la costa al interior. Y ahí también una pequeña salvedad, porque también nos llamaba la atención que aparece siempre la preocupación por el pescado y los mariscos frescos. Frescos. Siempre no hay otros relatos, digamos, cuando sabemos que técnicas de conservación de los pescados, los mariscos, el secado, el ahumado, podrían haber tenido mayor presencia, pero siempre está esta idea de que el pescado fresco tiene que llegar, digamos, a los centros urbanos. Entonces veíamos eso como ciertas temáticas recurrentes, digamos, cuando vemos los relatos. Y luego el consumo, que obviamente es lo que nos convoca principalmente el día de hoy, también aparece. ¿Cómo fomentamos que se consuman más pescados y mariscos en esta paradoja de Chile, un país de muchas riquezas, de gran costa, pero que no logramos permear que la población siga consumiendo pescado? Y aquí empiezan las campañas, de hecho vemos en los diarios, aquí algunos ejemplos, esto es el diario del Siglo, digamos, en la década del 40, ya donde emergen y empiezan a aparecer una serie de notas, ya, que dan cuenta justamente, bueno, cómo estimulamos el consumo de pescado, cómo podemos, esta idea ahí en la primera imagen del pescado fresco salado, digamos, de cómo hacemos, y otro tema recurrente, el tema del precio. Pareciera que el precio es algo fundamental o que está impidiendo los temas de consumo y que por lo tanto va a ser una preocupación. Pero hay un momento en que es bien decidor, digamos, y que queríamos traer a colación, y Sonia te quería preguntar justamente sobre ese tema, porque en la Unidad Popular aparece también con fuerza un impulso, digamos, por los temas del consumo de pescado, y si nos podías contar ahí qué es lo que tú has podido encontrar.
Sí. Bueno, ahí hay un texto, un artículo de Alejandra Espinosa, que es una historiadora de la Católica, buenísimo, que además, ¿cómo se llama, digamos, ese texto? Se llama La batalla de la merluza. La batalla de la merluza, ¿ya? Los que hemos tenido varias vidas en este Chile nos recordamos, ya, los más jóvenes seguramente no conocen, digamos, esto, pero fue una campaña muy interesante porque trae, yo diría, dos cosas a este tema. Uno, que es el de la gastropolítica, ¿no? La gastropolítica es un concepto que acuña un hindú, un antropólogo hindú, ¿ya? Y que da cuenta justamente de todas las negociaciones ya políticas, económicas que se hacen ya en este caso, con los pescados. Y ella trabaja muy bien, ¿no es cierto?, esto, y nos da cuenta, yo diría, de dos cosas importantes. Bueno, uno, la merluza, ya, la pescada. Ya, ustedes saben la connotación que eso ya tiene, ¿no? Merluza. Entonces, ¿cómo hacer en un minuto, ¿no es cierto?, en que hay una escasez de carne? Ustedes se acuerdan, ¿no? Los que estábamos en esa época. Había escasez de la carne roja. Y entonces, ¿cómo introducir la idea de que el pescado podía ser una proteína tan potente como esta otra carne, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Se hace una suerte de convenio ya con Rusia, ya, la Unión Soviética, para hacer entonces una extracción ya de merluza a gran escala, porque claro, así como estaba la producción, imposible, ¿no es cierto?, hacer este gran consumo. Bueno, entonces aparecen los buques factorías, y en Chile empieza a aparecer por primera vez esto de la pesca de arrastre, ¿ya? Y dos cosas interesantes de la gastropolítica. La derecha, ¿no es cierto?, va a decir, oh, qué horror, nuestros mares se están llenando ya de estos buques soviéticos, y esto no solamente es un tema productivo, obviamente, ¿no?, es un tema político, de imperialismo, comunismo, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a generarse toda una idea ya de que estos buques, bueno, después los podemos relacionar con otros mitos, ¿eh? Pero bueno, estos buques siniestros, digamos, ¿no?, que a la vez, como son buques factorías, ¿no es cierto?, procesaban la merluza ya en el mismo buque, y empieza a aparecer este tema del congelamiento, se congela. ¿Ya? Y empieza toda una idea moderna en ese momento, ¿no es cierto?, de congelar. Por supuesto, hay una campaña contra esta campaña, ¿no?, diciendo que, claro, en realidad el pescado congelado ya no es bueno, es malo, no sé, la gente tampoco sabía, ¿no?, cómo hacer esta preparación. Pero esta fue una cuestión yo creo que muy interesante, justamente porque insisto en el concepto de la gastropolítica que siempre está presente. Y hacia dónde se dirige esto, y que nuevamente lo vamos a retomar después, se dirige, ¿no es cierto?, la campaña básicamente a ¿quiénes? A las mujeres, a las dueñas de casa, ¿no?, a la que cocina. Y entonces ahí ustedes se acuerdan que existían estos famosos SEMAS, que eran los centros de madre, que agrupaban, ¿no es cierto?, a mujeres para distintos tipos, algunos dicen de adoctrinamiento, ya en el género, ya para todo tipo de cosas. Pero hay una cuestión súper bonita que trae esta Alejandra, que yo quiero leérselas porque de verdad que es en un discurso de Allende. Como ahora está tan de moda que celebremos los 50 años, ya nos vamos a acordar, ya empieza septiembre, nos vamos a acordar de fíjense lo que les dice Allende, dice: rindo un homenaje a esas mujeres que han convocado al pueblo para reunirse en las calles, que han preparado las distintas formas de merluza, porque ellas han comprendido que queremos ahorrar divisas, que no podemos comprar toda la carne que necesitamos, que el precio de la carne ha aumentado extraordinariamente, que hay países productores de carne que comen carne una vez a la semana. Nosotros vamos a reemplazar las proteínas del vacuno por las proteínas de los pescados, y la merluza es el símbolo de la acción de las mujeres chilenas. Eso les dice Allende, ¿no? Entonces, aquí hay algo, digamos, que a mí me parece muy notable, porque en ese momento los propios pescadores empiezan a hacer toda una resistencia ya
a también estos buques soviéticos, no la resistencia política, sino la resistencia de ya estos buques ya nos están matando, llevándose con esta pesca de arrastre nuestros pescados. Entonces, miren la data que tiene toda esta problemática que aparece, ¿no? Ahora como muy contemporánea, ya, pero está ahí. Bueno, pasemos a la hipótesis de la incorporación. Eso de las campañas. Esto es bien importante porque en esas 40 medidas ya estaba el consumo merluza. ¿Ya? Pero eso es muy bonito en términos de lo que se quiere relevar con este símbolo merluza. Ya sé que no es cualquier pescado, ¿ya? Era el pescado popular. Dale. Sí, ahí. Entonces pasamos a, como decía Sonia, a la tercera hipótesis. Que hemos pasado como muy rápido por muchas cosas, pero bueno, lo primero ahí que queríamos rescatar era esta idea de una memoria vinculada a la toxicidad y al riesgo. Aquí algunas imágenes, digamos, yo creo, bueno, Sonia lo decía, hay una idea siempre asociada al consumo de los pescados frescos, ¿ya? Que es algo peligroso, ya sea porque te puede enfermar, te puede intoxicar. Todos alguna vez nos hemos intoxicado con algún pescado marisco en general. Está eso en la memoria, en el fondo, que hay que tener mucho ojo, ya sea no solo porque uno lo prepare en la casa, lo come en un restaurante, en un cóctel, digamos, todo siempre puede pasar, digamos, y que uno se puede enfermar. Pero también porque el mar tiene ciertas bacterias, ciertas cosas que circulan, que hacen, por ejemplo, la marea roja, que nos podamos morir, ¿no es cierto? De hecho, ahí una de estas son campañas reales, digamos, del propio Estado, del Ministerio de Salud, que te dice, ojo, por ejemplo, es conocido ahí para los temas de la Semana Santa, cocina esos mariscos 5 minutos, pero no es porque te puede dar una indigestión, no, que te puedes morir si no lo haces bien. Entonces, claro, es por una parte una preocupación constante por el consumo, pero por otra, muchas campañas y que están en los imaginarios de que esto es peligroso y cada cierto tiempo también vemos, por ejemplo, los intoxicados en distintas partes del territorio. Entonces, aparece esta idea permanente, digamos, en todo y todas, probablemente todos aquí lo tenemos también, digamos, de esta asociación entre el consumo de pescados y mariscos y que no es tan simple comer pescados y mariscos. Y ahí, bueno, eso va a derivar en muchas otras cosas. También porque, por ejemplo, los pescados, sobre todo, te dicen desde chico o chica, digamos, tienes que comerlo con cuidado, porque las espinas te puedes atragantar. Entonces tienes que desmenuzarlo, tienes que verlo con cuidado, no es llegar como comer un pedazo grande, ¿ya? Entonces siempre hay una precaución, no es llegar y comer. Y por otra parte también está la idea cuando uno va a comprar, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno siempre tiene la idea de que el que te vende el pescado, como que te está pasando un poco gato por liebre, como que uno no sabe elegir. Te está vendiendo la pescada. Te está vendiendo la pescada porque es que hay que verle los ojos, que hay que verle si son brillantes o no, que si no sé qué, el pescado, tocarlo. O sea, siempre hay una relación compleja hasta la hora de ir a comprarlo. Probablemente en el congelado es un poco más simple, porque además está limpio, listo, pero claro, uno dice, no es igual, el mismo sabor. Entonces, hay una cosa siempre un poco de distancia con el consumo de los pescados y que eso evidentemente está presente hasta el día de hoy, pero no solo cuando uno va a consumir o va a comprar, sino que también, y ahí Sonia te quería preguntar, porque tú has trabajado, bueno, largamente el tema de los mitos, de las tradiciones orales, y qué es lo que vemos ahí entonces vinculado a los pescados y a los mariscos. Sí. Bueno, mira, yo creo que ahí hay un principio de incorporación que yo diría son como los sedimentos más arcaicos que tenemos, ¿eh? Así, aquí podemos recuperar de nuevo lo que decía la Mistral, pero efectivamente cuando ustedes analizan, digamos, los mitos a lo largo de Chile, de las distintas comunidades, nos vamos a encontrar siempre ya que en el agua, en el mar, hay cosas muy raras, ¿ya? O sea, hay algo ahí que nos provoca, ¿no? Nos provoca una reacción. Yo diría que una de las madres de estos relatos ya es el Caicai-Trentreno, obviamente, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con esta culebra, ¿no? Culebra que sube las aguas, ¿sí? Y la otra culebra que sube las montañas. Acuérdense, la Mistral, o sea, subo la montaña, bajo la montaña. Lo interesante de la Mistral es que hace una inversión, ¿no? Porque normalmente la mar es entendida por los pescadores como femenina. Y ella habla del padre mar y de la madre montaña. Pero bueno,
Entonces, ¿qué pasa? No voy a contar este relato, ustedes lo conocen. Ya aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que, comillas, se salvan unos y otros mueren. Y los que mueren se transforman en peces. Se transforman, o sea, espíritus, ¿no es cierto? Y también se transforman en unos seres complejos, como por ejemplo, que está al lado, digamos, que una suerte de representación del Zumpal, ya que el Zumpal habita los mares, pero habita también, ¿no es cierto?, las aguas. Así que hay un tema con las aguas. El Zumpal, algunos lo han vinculado, digamos, con esta noción de sirena, pero aquí lo que me parece interesante es esto de que es como mitad pez, mitad humano. Ya sabemos estas transfiguraciones, digamos, míticas que están en muchas culturas, ¿no? Pero acá Zumpal generalmente va a dar mariscos a cambio de raptarse a alguien. O sea, ya tampoco es tan buena onda, digamos. No es, ya es bien, ¿no? Porque tiene eso, pero no es tan buena onda. Y al lado tenemos a la pincoya, ¿ya? Y la pincoya, si ustedes ven, a ella no hay transfiguración, no hay transustanciación, no hay nada. O sea, es una mujer que se viste de algas, ¿ya? Y este espíritu, esta deidad, es concebida como una deidad de los peces y de los mariscos, ¿ya? Hay que propiciarla. ¿Cómo se la propicia? Se la propicia con cantos, ¿sí? Se la propicia con poemas. No, ella es bien interesante en ese sentido, ¿no? Pero también se enoja, y se enoja, y entonces cuando mira hacia un cierto lugar no da peces, ¿ya? Y cuando mira hacia otro sí da y hay abundancia. Entonces está nuevamente esta ambivalencia con la pincoya. Y la pincoya ya también a muchos de los pescadores, ¿sí?, los lleva, que mueren o que están en naufragio, a propósito de los naufragios que hablaba ayer, ¿ya? Los lleva a ese barco que ustedes saben, ¿no es cierto?, el Caleuche, ¿ya? El buque de arte. ¿Qué es lo que hay en el Caleuche? En el Caleuche hay brujos, ¿ya? O sea, este barco fantasma, o sea, en este mar, se dan cuenta, no hay cosas tan positivas, ¿ya? A pesar de que si uno hace pacto, ¿no es cierto?, con esos tripulantes, que ojo, muchas veces son pescadores, ¿no? Pescadores que también han sufrido, digamos, alguna tragedia, ¿ya? Y entonces llegan al buque fantasma, ¿sí? Y el buque fantasma hay que hacer un pacto para que nos dé peces, abundancia, ¿ya? O podamos comprar cosas, ¿no? En Chiloé, digamos, tú haces el pacto, bueno, yo no lo he hecho nunca, pero tú haces el pacto y entonces vas a poder tener mucha mercadería que tiene que ver entonces con la abundancia. Entonces, bueno, esto solamente se los pongo porque hay muchísimos más y hay muchos relatos, y hay muchas cosas, pero el tema con el mar y los peces que hay allá adentro, en términos de estos sedimentos imaginarios antiguos, es complicado, ¿ya? No es fácil. Bueno, y tenemos también otras narrativas, ¿ya? Y estas otras narrativas están relacionadas con esto que decimos dichos, ¿no? Pero que ustedes saben, ¿no? Son condensaciones, ¿sí? Condensaciones de nuestra cultura, de nuestros conocimientos, de nuestros saberes sobre las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la primera, ¿no es cierto?, esta que todos conocemos, para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Un poco lo que hablaba, ¿no es cierto?, la Alejandra delante de esta memoria de la toxicidad, pero decir mentiras y comer, ¿ya? Y eso, el decir y el comer, se dice con la boca y se come con la boca, ¿no? Entonces ahí hay una cosa interesante. Ya, menos mal que nosotros no estamos comiendo pescado ahora, porque las mentiras que hemos dicho, ¿ya? Bueno, por la boca muere el pez. Ya, eso todos, ¿no es cierto?, podemos entender, ¿ya? Pero si se dan cuenta, todo lo que hay detrás de por la boca muere el pez, como yo, que te tuve que decir que sí, ¿ya? Decir cabeza de pescado. O sea, se dan cuenta, ¿qué significa decir cabeza de pescado? ¿No? La cabeza del pescado. O sea,
ese lugar cercenado, cortado, que supuestamente, y aquí tiene que ver con los consumos urbanos, porque los consumos, digamos, en el mundo de los pescadores es muy distinto, se ocupa todo, ¿no? Pero decir cabeza de pescado es, ¿no es cierto?, hablar puras tonteras, o sea, o cosas que no vienen, ¿no? Después, como pez en el agua. Aquí hay mucha gente que se siente como pez en el agua, ¿no es cierto?, en su trabajo, etcétera, ¿no? O como Rafael, que hablábamos, se siente como pez en el agua, como orador, ¿no? Pero el pez en el agua. Entonces, ahí se pasa bien, ¿no? O sea, ahí hay un espacio que podríamos decir, pues, bueno, el pez gordo, ya, todos sabemos. O sea, cuando decimos, ojo, ¿no? Este es el pez gordo. Entonces, el pez gordo. Bueno, cara de pescado. Ya, eso es muy, ¿no es cierto? Entonces, después, ¿cuál es la cara de pescado? ¿Ya? ¿Qué significa tener esta cara de pescado? ¿No? Entonces, esa es una cuestión también interesante. ¿Y qué le hace el agua al pescado? Entonces, estos también espacios, ¿no?, en los cuales la gente puede desenvolverse muy feliz. Bueno, y esta que es maravillosa, obvio, los peces grandes se comen a los pequeños. Ya, es una filosofía, ¿no es cierto?, de observación, que tiene que ver también con las estructuras sociales, ¿no? Bueno, chao pescado. Ya, ¿no? Chao pescado es, bueno, moriste, te fuiste, ya no eres más, ¿no? Entonces se fue el chao pescado. Y esta que es maravillosa, que yo creo que resume mucho de lo que hemos hablado acá, que es las visitas como el pescado a los 3 días huelen mal. ¿Ah? Por eso vinimos 3 días nomás también acá. Claro. Nosotros venimos 3 días. Claro, ¿no? Por si acaso. Todo lo que se está diciendo, digamos, ahí, ¿no?, de estos saberes y de esta comparación, ¿no? Entonces, esto de oler mal. Y este típico, que en Chile lo conocemos súper, ¿no es cierto?, que es vender la pescada. O sea, nosotros aquí podríamos estar vendiendo la pescada sin ningún problema. Pero si ustedes se dan cuenta de dónde viene el vender la pescada, ya tiene que ver justamente con estas campañas de consumo de la pescada. Entonces, ¿cómo vendes la pescada? ¿No? ¿Qué artilugios, qué utilizas, ¿no?, para vender esta pescada? Entonces, ese dicho es muy bueno. Y bueno, y el otro, el manso pescado, que esto también es un medio tipo, ¿no? O sea, ya un manso pescado. Bueno, y nuevamente este cara de pescado ahí que tenemos. Ahora, si uno mira que hay una cuestión súper interesante en términos de principio de incorporación, ¿ya? Porque de un modo u otro hay una analogía entre el pez y el cuerpo, ¿ya? O sea, hay algo, ¿no?, cuando decimos el pez gordo, ¿no?, porque podríamos decirlo de otra manera, no sé, el toro, qué sé yo, el chancho, no sé, pero es el pez gordo, ¿ya? Aquel que tiene poder, el que tiene plata, el que tiene dinero. Entonces, hay ahí una... Esta mismo que les decía, la boca, decir mentiras, los peces grandes se comen a los pequeños, hay algo, y tal vez esta ya es una pescada, es vender una pescada, pero hay algo como de una suerte de antropofagia, ¿no? Así a lo mejor tenemos ahí algo raro, digamos, porque esto de tener cara de pescado, por ejemplo, ¿no?, de asimilarnos al pescado, algo nos pasa, ¿no? Con esto hacemos esa analogía. Y a mí me interesa mucho, porque desde el punto de vista de la antropología de la alimentación, hacer este vínculo, ¿no?, este vínculo entre la palabra y la comida, lo que entra y lo que sale, ¿no? Salen palabras, entran comidas, ¿no? Y aquí el tema de la boca y de los decires en nuestros dichos está pero absolutamente claro, ¿ya? Entonces nos da para pensar, ¿no es cierto?, en qué nos ocurre con este principio de incorporación de los peces, ¿no? Yo diría que este es como eso. Dale nomás. Ya, y aquí la Ale les va a hablar un poco de estos otros, ¿no?, estas otras asociaciones simbólicas que hay con los principios de incorporación. Claro, que tiene que ver mucho con lo que tú estabas hablando, porque en el fondo
esto de lo que se come y lo que se dice tiene que ver con las identidades. Entonces, también detrás de, bueno, todo lo que hemos conversado, pero particularmente los dichos, estas frases, ¿qué es lo que nos dicen también? ¿De qué nos están hablando? ¿De qué tipos de identidades nos están hablando? Y obviamente hay una asociación simbólica, digamos, vinculada a los peces que están relacionados a la clase y al género. Aquí una ilustración, esto es Diario del Siglo también, donde se ve, claro, a este sujeto, que por supuesto siempre es grande, gordo, masculino, ya, digamos, comiendo este pollo entero, digamos que está ahí vino, hay dispendio, digamos, hay claro, son comidas con grasas, digamos, está ahí comiendo el tuto también en la mano, versus el otro lado, digamos, una familia, claro, está tomando vino, de hecho, si es una copa, no debe ser de agua, digamos, y al otro lado esta familia, más escuálida, ¿qué tiene puesto en su mesa? Tiene unas comidas chiquititas, tiene pescado que ni siquiera le alcanza el pescado entero, está en las espinas del pescado, digamos, está el esqueleto del pescado. Entonces, también vemos que hay un imaginario construido, vinculado a que las carnes rojas, por ejemplo, a propósito de las campañas en la UP, digamos, tiene que ver con una situación más de prestigio versus los pescados, asociados a la pobreza, digamos, hay muchos relatos también que dicen, claro, es que el pescado es más popular, digamos, es comida de las caletas, digamos, de los pescadores, no entra dentro de este otro universo. Entonces hay unas asociaciones ahí vinculadas a la clase que son bien interesantes y súper profundas. De hecho, uno podría preguntarse, ya que estamos a puertas del 18, digamos, en las fiestas patrias y los asados, digamos, ¿qué es lo que se pone en el asado? Digamos, las carnes rojas, ¿no es cierto? En general, porque eso es la posición del dispendio, ¿no es cierto? De la generosidad, de la fiesta. Pero ¿alguna vez alguien pone un pescado dentro del asado? Muy pobre, porque además está la idea de que el pescado no llena, ¿ya? Y ahí justamente se liga también con ciertas asociaciones de género. Sabemos que hay una diferenciación en general de los consumos de las carnes blancas mucho más asociadas a lo femenino versus las carnes rojas a lo masculino. Y esta idea, ¿por qué las carnes blancas? Bueno, por una serie de características que tienen, pero los pescados en particular, porque son de fácil digestión. Entonces, para que a la señora, a la dueña de casa, a las mujeres no les caiga mal, digamos, empiezan a formar parte de los discursos sanos para las dietas, para bajar de peso. Ya te dicen, no, pero sustituya por y coma pescado, porque claro, nunca está en duda que hay que consumir proteínas, pero no todos consumimos las mismas. Entonces empiezan a haber ciertas diferenciaciones que vemos que se traducen en el consumo de los pescados y mariscos. Pero también... Y aquí, Sonia, te quería preguntar, porque tú has explorado, digamos, e investigado el tema de los 42 minutos. ¿Cuánto? 42 minutos. Ya. Explorado los temas de las preparaciones, digamos, de los recetarios, etcétera. ¿Qué es lo que vemos ahí? Porque no hemos tocado, en general hemos hablado más bien de los productos, sí, del producto pescado, producto marisco, pero no hemos entrado en las preparaciones. Ahí, ¿qué nos puedes contar, digamos, de esa área? No, bueno, las preparaciones en Chile, digamos, si uno ve los recetarios, bueno, es un universo, es como para hacer un seminario, digamos, ¿no? Muy chiquitito y muy cortito, cuando uno analiza el primer recetario, ¿no es cierto?, de 1854, hasta, por lo menos de lo que he trabajado, hasta 1950, ¿qué es lo que uno encuentra? Digamos, encuentra primero en estos recetarios, digamos, de mediados del siglo XIX, fin del siglo XIX, uno lo que encuentra es una nomenclatura general de pescado. Se prepara el pescado así, o sea, general. Y después empiezan las especificaciones, ¿no? Y ahí lo que aparecen son justamente una diferenciación de lo que son los peces, digamos, que son dignos de llevar a la mesa, ya como, obvio, lo que seguimos consumiendo. Congrio, ya es como la corvina, ¿sí? Bueno, en esa época había, digamos, más lenguado, ¿sí? Lisa, y entonces aparece, sí, pejerrey, etc. Bacalao, ya, y esto es una cuestión interesante que ahí hay que meterse, hay que investigar, porque el bacalao, ¿no es cierto?, que era el bacalao seco español, mucho bacalao a la vizcaína, que se repite en todos los recetarios, ya. Pero aparece el tema del congrio, y aquí es importante esto del charquecillo, porque seguramente lo han escuchado ustedes, ¿no? El congrio, digamos, convertido, ¿no es cierto?, salado, que es de la misma preparación del bacalao, digamos, seco y salado, ¿no? Entonces, en los recetarios uno empieza a encontrar eso. Pero bueno, eso da para mucho.
Lo que quisiera sí decirles que es muy interesante, que es la revista Familia, ya que es Marta Brunet, que tiene una columna ya del año 35 al año 40, que en esa columna, curiosamente, y ella en ese sentido es muy pionera, lee y ve muchas de las cosas que nosotros estamos hablando, ya va a tener, del 35 al 40, tiene 8 columnas, 8 columnas sobre pescado. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Marta Brunet? Ustedes saben que ella había publicado su libro Hermanita Hormiga el año 31, entonces, aparte de ella ser escritora, ¿no es cierto?, era una escritora de recetas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella ve? ¿Ya? Entonces, esa es la columna, ¿no? Se llama La señora y la cocina, entonces ella la firma como la hermanita hormiga. Entonces, los pescados, ya ella yo creo que tiene una cosa súper, retoma un poco esta idea de, tenemos una costa más maravillosa, llena de los peces más, etcétera, ¿no es cierto?, y los mariscos, ya, pero se consume poco. O sea, ya año 35 ya nuevamente, ¿no?, encontramos la paradoja. Entonces, lo que ella hace en estas 8 columnas, ya, es exhortar al consumo de pescado. Pero de manera muy interesante, ella plantea, ¿no es cierto?, esta idea de superar los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios que ella ve? Uno, un prejuicio de clase, ¿ya? O sea, no dice clase, dice gente bien, ¿ya? El problema, dice, es que la gente bien no valora los pescados chilenos, ¿ya? Y tienen que venir los extranjeros a decirle, mire qué rico su pescado, valórelo, ¿ya? Entonces dice, ese es como un primer prejuicio. Después ella dice, tenemos una industria pesquera súper poco desarrollada. Entonces viene nuevamente el tema producción. ¿Ya? ¿Cómo nos llegan los pescados además? ¿Ya? Y entonces aquí viene un tema que corrobora lo que estabas planteando tú y esa imagen, ¿no?, del siglo, donde lo que ella hace es decirle a estas señoras dueñas de casa, ¿ya?, a la misma que se refería Allende, entre paréntesis más adelante, ¿ya?, es decirles, tenemos que buscar recetas para saciar el hambre del caballero. El señor le llama a ella para saciar. ¿Por qué? Porque entonces el pescado no sacia el hambre, pero el hambre masculina. Muy notable como ella lo lee. Ya, después el otro prejuicio que ve ya es que no es considerado un plato de fondo. ¿Ya? No es visto como plato de fondo. Entonces describe en muchas de sus columnas, ¿no es cierto?, cómo se hacen estos menús, ¿no es cierto?, y aparece el pescado como un accesorio, ya algo de lujo que se va a comer en un momento, ¿no? Y se vale, y esto es bien interesante, ustedes también los que hemos vivido varias vidas sabemos, ¿no es cierto?, que había todo este tema de que los días jueves se consumía pescado. O sea, los días viernes, perdón, ¿se acuerdan? Más allá de la Semana Santa, ¿no? Entonces, ella se vale de esto, ya de esta cultura religiosa para decir, miren, cuando usted haga ya el día viernes sus pescados, hágalos de tal y cual manera, ya que sean saciadores. Hace también, y esto es bien interesante a propósito de nuestra pescada, ya hace la diferencia entre el pescado humilde. Hay 2 cosas humildes, ya, que es la pescada y son las algas. Ya las ve como las plantea en esa dicotomía. Y los congrios, las corvinas, obviamente, el salmón, la trucha, el lenguado, ya son el opuesto a estos pescados humildes, ¿no? Y entonces comienza a hacer toda una campaña en sus columnas sobre lo nutritivo. Entonces viene aquí, ¿no?, una cosa bien interesante que no hemos hablado de esta modernidad, donde aparece, que ya va a estar también en la UP, ¿no es cierto?, por esta idea de comamos nutrientes, ¿sí? No comamos símbolos de clase, no comamos esto, no comamos nutrientes. Entonces viene ella a explicar por qué esto es nutritivo. Y un punto súper interesante que a mí me parece notable, porque se ha trabajado poco acá en Chile, que son los nacionalismos culinarios, ¿ya? Entonces ella lo que hace es exhortar en esta revista Familia. Ahora, piensen que esta revista, ¿por qué no me refiero a los recetarios y sí a la revista? Porque la revista tiene una circulación distinta al recetario,
¿no? La revista era una revista que la leían las mujeres de clase media, obviamente que sabían leer y escribir, pero también entonces las mujeres de clase alta. Entonces el trabajo que ella hace ahí es sumamente interesante al decir ya la identidad nacional de determinado tipo de preparaciones, ¿ya? Y dice, mujeres, ustedes ya que transmiten de generación en generación a otras mujeres, ¿ya? Este tipo de consumo de pescado, ya síganlo haciendo porque tiene que ver justamente con la conservación de las identidades, ¿ya? Entonces, Marta Brunet en ese sentido, yo diría, ¿no? Es además muy pionera en entender el problema. O sea, resume mucho de lo que nosotros hemos hablado, ¿ya? Bueno, para que terminemos ya, no demos más la lata, métete en la lata. Sí, justamente para retomar el tema de la lata, ¿ya? Pero la lata como, bueno, en todas sus acepciones, como metáfora, digamos, porque hablábamos, bueno, de cómo se ha ido cambiando y estas tecnologías también asociadas a los peces y obviamente algo que parece muy sintomático, esta lata, bueno, esta lata que está aquí, este jurel tipo salmón, pero la emergencia del consumo de pescado en lata, ya en conserva, porque viene a sintetizar mucho de esto que hablábamos en los dichos también, porque el pescado en lata elimina varios peligros, ¿no es cierto? Porque para empezar viene como precocido, entonces el tema de que venga malo en general se elimina. Por otra parte, es un lomito, es una reconfiguración del pescado, digamos, cuando uno compra el enlatado, entonces ya no hay que preocuparse por la cabeza, por las cabezas de pescado, ya ni qué hacer con la cola, porque también no lo hemos tocado, pero obviamente es uno de los temas de que hay que tener un conocimiento para comer pescado, o sea, porque te venden un pescado entero y uno qué hace con eso, tiene que saber filetearlo, cortarlo, cocerlo, que no se te... O sea, hay toda una serie de acervos culinarios que hoy en día en la modernidad alimentaria se han ido perdiendo y que tienen que ver con estos fenómenos del analfabetismo culinario, digamos, donde ya no sabemos, y la lata por eso es un buen símbolo, porque está hecho, está listo, lo adquirimos en el mercado. Ya no es necesario que sepamos si el atún, por ejemplo, que estamos comiendo es de Chile, de afuera, lo trajimos, da lo mismo, ¿ya? Porque está listo. ¿Ya? Entonces hay una serie de conocimientos también que se van perdiendo en el enlatado, pero facilita mucho la vida, sobre todo en estos conceptos que han trabajado algunos antropólogos de la alimentación de un fenómeno contemporáneo de la cocina ensamblaje, en el fondo que con la vida moderna, digamos, con acortar los tiempos de cocinar, de comer en familia, etcétera, empieza a surgir todas estas comidas enlatadas que favorecen cocinar más rápido. O sea, qué más fácil, a veces uno puede decir, abro la lata de atún, le pongo un poco de mayonesa, ya un tomate al lado, listo, chao, tengo la comida, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que tener el pescado completo o los mariscos, que hay que limpiarlo, hay que cocinarlo, hay que después eliminar las conchas, bueno, es todo un tema. Entonces, la lata viene a resolver, digamos, y es bien sintomático de la alimentación contemporánea asociado al consumo. Y además, el pescado en lata no tiene espinas. Entonces también un problema menos, ¿no es cierto? Porque viene listo. Ahora el problema es que pese a estas maravillas que podía presentarnos el pescado enlatado, digamos, esta memoria de la toxicidad igual aparece. Porque no sé si se acuerdan el caso que hubo hace un par de años que te decían que había que tener ojo con el mercurio en el atún y afectaba a los pescados en lata. Y empezó todo entonces a cambiar los rotulados de las etiquetas de los atunes en lata, quien decía cuánto mercurio podía tener, ¿ya? Porque eran tóxicas, algo que pensábamos que no lo era, empezó a hacerlo. Y bueno, después hubo todo un rollo también con los conservantes, digamos, que tienen las latas, etcétera. Pero emerge, digamos, como una forma de consumo, ya no el pescado fresco, sino que cambia hacia este pescado en lata, que tampoco es cualquier tipo de pescado, porque no es que enlatemos la corvina, que es lo que aparece en el pescado en lata, el atún, con mucha fuerza, y probablemente hoy en una sección bien gourmet en el supermercado, que vale como 3 veces más que el atún, el salmón enlatado, como una novedad. Y empieza a emerger también, empezó justamente San José a sacar enlatados de choritos, digamos que siempre ha existido, este mariscal que aparece en las latas, etc. Entonces, en la lata algo se condensa, y que es necesario como mirarlo y obviamente seguir reflexionando. Pero traíamos a colación también, y justamente con este principio de incorporación y este consumo de pescado y las identidades, que esta campaña real, digamos, del jurel tipo salmón.
¿Ya? ¿Y qué nos dice este enlatado, con todo lo que condensa, de este pescado humilde, el jurel, que se vendía ensartado, digamos, etcétera, que forma parte de las campañas de consumo en el siglo XX, mediados del siglo XX en adelante con mucha fuerza, pero que aparece como tipo salmón, sabiendo lo que significa el salmón, que es un pescado totalmente opuesto al jurel. El salmón es graso, es grande, se exporta, ese es nuestro gran producto estrella. Entonces, ¿qué nos dice de que queramos vender la lata, que es de jurel, pero que parezca otra cosa? ¿Ya? Entonces, ahí hay algo que nos sucede y que da cuenta justamente nuestro vínculo con el consumo de los pescados y cómo nos relacionamos con este recurso, ¿ya? Y qué pasa con esta, tú decías ahí, el vínculo entre el pescado y nosotros y nuestras partes del cuerpo, digamos, y de lo que queremos ser. ¿Cómo hacemos para no decir cabeza de pescado, que también es otra? Y por último, si vamos a decir algo que no sea de la cabeza del pescado jurel, sino que sea el salmón. ¿Ya? Entonces ahí hay una cosa que sucede, digamos, que parece no todas las cabezas son iguales también en los pescados. Claro. Entonces es algo a lo que seguir dándole una vuelta. Pero hay otra imagen que ahí quería Sonia, porque tú la conoces mucho más también. Sí, en detalle. Espérate, antes que pasemos a la otra imagen, hay algo bien interesante en las estadísticas que nos conseguimos, que justamente ya hay mayor consumo en Chile de pescado enlatado que pescado fresco. Sí. ¿Ya? Y congelado. O sea, se prefiere esto. ¿Ya? Entonces, eso es hay que darle vuelta. Sí, dale nomás. Bueno, esta es para terminar, ¿ya? Esta es una obra de la Bruna Trufa, ¿ya? Que justamente entonces trabajando con esto, ¿no? de esta cosa chilena, ¿no? De que somos jurel tipo salmón, ¿ya? Entonces, esta es una obra que ella hace en la década de los 90, ¿ya? Donde estaba, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, este dicho que éramos los jaguares, ¿ya? Éramos los jaguares, los chilenos. Entonces, a mí me pareció muy notable, digamos, esta idea, ¿no? Además, está Pacífico del Sur, ¿ya? Este juego, ¿no? Con esta noción de lo pacífico, ¿ya? Y entonces somos jurel tipo jaguar, ¿ya? Entonces, esto es muy bonito porque ahí hay una... con el jurel tipo salmón estábamos entre especies, ¿ya? O sea, eran las especies, ¿no? Las que se juntaban, podíamos. Pero ahora ya es el jaguar, ¿no? Entonces el pescado con ya otro especie, ¿no es cierto?, de animal que supuestamente entonces nos va a llevar a la gloria, ¿no? Digamos estos laureles ya, que están ahí. Bueno, a mí me parece que la idea era que termináramos, digamos, con esta imagen, ya que nos dice mucho ya sobre nuestro principio de incorporación de los pescados. Ya, eso. ¿Estamos en la hora? Sí, estamos en la hora. Mucho.